Chicos, el objetivo de este video es hacer algunos ejercicios donde practiquemos nomenclatura, Lewis, estado de oxidación, básicamente como los problemas de la guía, empezando con el problema 12. ¿Sí? Vamos a hacer algunos de los ítems, por ahí no con los mismos elementos que figuran en ese problema, pero parecidos, ¿sí? Similar al ejercicio 4.12. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que nos piden un compuesto donde vamos a tener el oxígeno con su estado de oxidación más típico, que es -2, combinado con algún metal y algún no metal. Supónganse que nos piden con el selenio en su estado de oxidación 6. ¿Sí? Selenio tiene estados de oxidación 2, 4 y 6. Nosotros vamos a hacer en particular con el 6. ¿Sí? Bien, para empezar, acordémonos, ¿sí? Si vamos a tener oxígeno unido con un no metal, vamos a tener un compuesto que es covalente. Siempre lo primero que deberían fijarse es qué tipo de enlace va a haber. El oxígeno es un no metal, el selenio es otro no metal, los dos tienen electronegatividades altas y parecidas, por más que el oxígeno es bastante electronegativo, los dos son no metal, va a ser seguramente covalente. Así que vamos a tener la formación de una molécula, es decir, de algo que va a ser neutro. No vamos a tener ni cation ni anión, ¿sí? Bien. Ahora, viendo los estados de oxidación, ¿sí? Uno puede deducir cuántos selenios y cuántos oxígenos tiene que haber. Como esto es covalente y es neutro, la suma de los estados de oxidación tiene que dar 0. Si el selenio es 6 y el oxígeno es -2, eso para que pueda dar 0 necesitamos 3 oxígenos por cada selenio. De hecho, esa va a ser la fórmula del óxido de selenio 6. ¿Sí? El nombre para los compuestos que tienen oxígeno con algún otro elemento es óxido de. En este caso es óxido de selenio. Y como el selenio tiene varios estados de oxidación posible, cuando ocurre eso, para evitar ambigüedad, lo que hay que hacer siempre es aclarar el estado de oxidación en el nombre. Así que este será óxido de selenio 6. Si nos hubieran pedido óxido de selenio 4, habría que haber buscado cuántos oxígenos tiene que haber para poder que la suma de los estados de oxidación cumpla con que dé 0 y nos quedaría el nombre óxido de selenio 4. Bueno, en este caso nos quedó óxido de selenio 6. Otra opción que se puede usar con estos compuestos de oxígeno con no metal es con atomicidades, que es por ejemplo el que se usa cuando uno nombra el dióxido de carbono. ¿Sí? Ese sistema también es aceptado, también es correcto, así que podrían responder con ese tipo de nombre. Para nuestro ejemplo en particular quedaría trióxido porque tenemos 3 oxígenos, trióxido de selenio. Cualquiera de los dos nombres es correcto, pueden usar cualquiera de los dos, ¿sí? Los tienen que saber los dos porque en los enunciados podría aparecer nombrado de las dos maneras y ustedes tienen que saber reconocer. Bien, ¿cómo va a ser la estructura de Lewis? Bueno, por más que no sea una regla, por lo general las estructuras de los compuestos suelen ser simétricas. Acá va a pasar exactamente eso. De hecho, los compuestos que vemos en el CBC, eso siempre que sea posible acomoden los átomos de manera simétrica. Lo primero que uno tiene que hacer para hacer la Lewis justamente es eso, ubicar los átomos. Acá vamos a tener el selenio como átomo central y 3 oxígenos a su alrededor. Segundo paso, buscamos las configuraciones externas de esos elementos en la tabla para saber cuántos electrones hay que dibujarles. El selenio y el oxígeno están en el mismo grupo, así que los dos tienen el mismo número de electrones externos. El oxígeno es 2s2, 2p4, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Oxígeno, la configuración externa, 2s2, 2p4, en total 6 electrones externos. El selenio es 4s2, 4p4, tiene el mismo tipo de configuración externa, s2p4, por eso está en la misma columna, pero está en el periodo 4, así que su nivel de energía externo, el más alto ocupado, es 4. Pero, en definitiva, para lo que nos importa en la Lewis, que es cuántos electrones externos hay, es la misma respuesta. En los dos casos tenemos 6 electrones externos. Entonces, tenemos que imaginarnos de qué manera conectar el selenio con los oxígenos, ¿sí? De manera de que todo quede con su capa completa, todos queden con 8 electrones, todos queden, entre comillas, S2P6. Se darán cuenta que si hacemos 3 uniones simples, el selenio se nos pasa, porque recibiría 3 electrones, uno de cada oxígeno, y terminaría con 9 electrones externos. No pueden ser 3 simples. Si hiciéramos 3 dobles, ¿sí? El selenio se recontrapasa, los oxígenos justo con la doble quedarían completos, pero el selenio se pasaría completamente. Así que tampoco pueden ser 3 dobles.
¿sí? Si hacemos una doble y después con los otros simples, va a pasar el mismo problema, el selenio se va a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bien, es muy común que si ustedes tienen el problema de que el átomo central se les pasa, es porque debe haber alguna dativa ahí en el medio. Entonces, estrategia para hacer los óxidos, fíjense cuántos electrones le faltan al átomo central, al selenio le faltan 2, y fíjense primero si lo pueden hacer con todas simples, que ya acá habíamos descartado porque se nos pasaría. Entonces, si se pasa con todas simples, es que alguna va a tener que ser dativa. En este caso, lo que va a tener que ocurrir, dado que los oxígenos también necesitan 2 electrones, es que haya dobles y dativas. En particular, vamos a proponer primero una doble, ¿sí? Con el oxígeno que yo dibujé a la derecha, estoy dibujando una doble. Fíjense que ubiqué los 6 electrones del oxígeno, 2 enfrentados con el selenio, donde también le puse los 2 electrones del selenio para representar la doble. Así se representa una doble. El selenio después tiene otros 4 electrones que hay que dibujarles, ¿sí? Entonces, le representé una doble con un oxígeno. Con esa doble el oxígeno se completa y el selenio también. Ahí entonces es donde entran a jugar las dativas. Si el del medio ya está completo, para unirse a los oxígenos restantes vamos a tener que dibujar dativas, que se dibujan de la manera que lo estoy haciendo ahora. Fíjense que a los 2 electrones del selenio no le opuse ningún electrón del oxígeno, ¿sí? Si yo pusiera acá electrones del oxígeno estaría representando una simple o una doble. Si no pones nada, lo que estás representando es que el selenio comparte estos 2 electrones con el oxígeno, pero el oxígeno no comparte nada a cambio. Se forma un par compartido, así que matemáticamente hablando sería una unión simple, pero como el par compartido proviene del mismo átomo, a esta normalmente se la llama dativa. Entonces te queda una dativa para un lado, una dativa para el otro y una doble con uno de los oxígenos. No son las 3 dativas, si pusiéramos 3 dativas el selenio no se completa porque no recibiría nada. Entonces tiene que haber una doble y para no pasarse tiene que haber 2 dativas. Y ahí me queda la Lewis del trióxido de selenio.